El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló de todos los temas, mencionó especialmente que no iba a comenzar a analizar la situación sanitaria en el sentido de una nueva emergencia sanitaria, con todo lo que eso supone, porque bueno, se ha estado recuperando la economía, el empleo y sería retroceder. Él apeló al tema de los cuidados por parte de la gente, pero que siguen de cerca la evolución de la pandemia. Para algunos médicos estamos en una tercera ola en el Uruguay, pero bueno, esa fue una de las declaraciones. Otra de las declaraciones tiene que ver, y es el primer tema para plantearle a Ignacio Bartesagui. Bienvenido, ¿cómo te va? Jaime, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, Ignacio. Tiene que ver con lo que dijo Luis Lacalle Pou también ayer en estas declaraciones, en las que dijo, bueno, a Uruguay lo llamaron para reunirse desde el Reino Unido. No es que nosotros como uruguayos hayamos pedido, como gobierno uruguayo hayamos pedido ir a reunirnos, sino nos llaman, y esto es una buena señal por lo que significa Uruguay. ¿Esto es así? ¿Da para enorgullecernos? ¿Cuál es la señal que da Uruguay para que sea de interés para nada más ni nada menos que el Reino Unido? Bueno, la señal que da es que es un país que se destaca hoy en la región por su institucionalidad, por su orden en el manejo de la pandemia, por su estabilidad política, por supuesto por el respeto a las inversiones extranjeras. Eso es una buena señal desde el punto de vista de un país que necesita insertarse en el mundo para captar más inversiones. El hecho de que Reino Unido invite en este momento a Lacalle Pou en un contexto internacional tan complejo por la guerra en Ucrania, porque como se podrán imaginar, Johnson tiene otras preocupaciones en este momento, además del Brexit, que sigue siendo una negociación compleja porque los problemas ahí persisten. Y los escándalos. Claro, la guerra además. tiene problemas internos, por supuesto, pero a nivel internacional, la guerra en Ucrania está, de cierta forma, ocupando a todas las potencias y no es la excepción Reino Unido. Entonces, que se haya, en ese caso, abierto un espacio para Uruguay es relevante porque aprovechamos eso para seguir mostrando a Uruguay en el mundo. Un país pequeño tiene que captar inversiones, tiene que salir al mundo y es lo que se hizo. No, y además es un país que digamos que representa, o sea, juega en la cancha grande, no es cualquier país. No es cualquier país, es un país que además tiene intereses comunes con Uruguay, por ejemplo, en nuestra agenda energética. Entonces así Uruguay está dando pasos, o sea, el desafío de producir hidrógeno verde, que se necesitan inversiones muy potentes. Reino Unido juega un rol ahí, también en lo que tiene que ver con los medicamentos. El laboratorio, el Glaxo. Los laboratorios. El laboratorio ya estaba medio ya gatillado, porque el voto se dio. Las conversaciones, por supuesto, que vienen desde antes, pero en una misión de estas características es el momento para terminar de cerrarlo, ¿no? Y para que más empresas británicas puedan observar lo que está ocurriendo con algunos nuevos intereses de inversión en Uruguay y seguir el mismo camino. O sea, en definitiva se abre ahora un espacio para seguir trabajando, pero el puntapié inicial de una visita presidencial siempre favorable para un país pequeño como Uruguay. No tenemos que perder de vista que todavía nos conocen poco en el mundo. Creemos que nos conocen mucho, Sí, claro. pero todavía nos conocen poco. No, y además, otra cosa, Inglaterra ha cambiado su vínculo con Europa por el Brexit. Claro. ¿Y cómo impacta esto en la mirada de Europa hacia Uruguay? No creo que cambie. Reino Unido está jugando, está recalculando en su política exterior, porque ahora está más libre, está más flexible a partir del Brexit, entonces mueve sus fichas. Sabe que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea está paralizado, ahora hay algún nuevo incentivo del lado europeo para poder avanzar, pero yo lo veo... Hemos escuchado esto, Ignacio. Sí. Yo la verdad no tengo expectativas, más allá de que es verdad que la Unión Europea ahora necesita más que nunca la proveeduría de algunos productos que se le cortan desde Ucrania y desde Rusia. Hablo más bien de lo que es lo agroindustrial, no hablo de nosotros ser sustitutos de la energía, que por supuesto que no, pero no creo que sea suficiente como para reactivar eso. Entonces, en ese escenario, Reino Unido mueve sus fichas y se pone a disposición. ¿De qué país? De Uruguay, del único que tiene en este momento da más o menos certeza y una agenda, porque con Bolsonaro es muy complicado tener una agenda en este momento, por supuesto con Argentina ni hablar, los otros países de la región, algunos Reino Unido ya ha avanzado, pero bueno, con Uruguay tiene mucho por hacer, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que Uruguay profundice en términos de tratado de libre comercio con el Reino Unido? E inclusive también Lacalle Pou dijo, yo quiero seguir con China. Claro. Un acuerdo de libre comercio no lo llamaría así porque Reino Unido también está expectante de cómo resolver tu problema en el Mercosur. Porque eso es lo central que Uruguay tiene por delante. Nos sigue generando un problema eso. Es que
no podemos salir de eso hasta no discutirlo profundamente. Parece que no nos animamos. Que no nos animamos a discutir tenés razón. el vínculo que Uruguay tiene con el Mercosur. Esa es la discusión de fondo. Porque si no, más allá de que yo creo que existe la posibilidad de que China avance de todas formas, lo está pensando, necesita tener más claridad en cómo manejarse esto en la región. Lo mismo ocurre con Turquía. Porque es evidente que Argentina y Brasil están jugándonos en contra en esta posición. Están haciendo un lobby contrario a la posibilidad de que Uruguay pueda avanzar bilateralmente. Por supuesto, el presidente de la República no lo puede decir formalmente, pero todos sabemos que esto ha ocurrido. Entonces, ese problema está. Y Reino Unido también lo observa. Dice, yo quiero avanzar con Uruguay, pero ¿puedo o no puedo? Entonces, dice, resolver lo de China, resolver lo de Turquía y después voy. Pero eso no quiere decir que no pueda seguir, de cierta forma, completando o avanzando en una agenda con Reino Unido que no es solo que no es bienes, que son otra gran cantidad de capítulos que también son relevantes para el comercio internacional, por ejemplo, servicios u otras regulaciones, que no tenéis ningún impedimento en el Mercosur para hacerlo. Entonces yo creo que tenemos que tener una agenda con Reino Unido, ir avanzando y después cuando se abra la oportunidad de bienes, cerrar lo que sí se llama comúnmente un acuerdo de libre comercio. ¿Y el estudio de factibilidad con China para este posible tratado, en qué quedó? Demorado, ese estudio de parte de Uruguay está finalizado, lo que resta es lo que hay final de China. Que lo que dijo la calle Pou el otro día. Pero yo insisto entonces, teniendo esto resuelto que decía Jimena, teniendo el interés en el tema Mercosur, ¿quién mueve la próxima ficha? ¿En qué cancha está la pelota? Para mí la pelota volvió a Uruguay. Porque el contexto cambió. Tú tenías una estrategia que yo la compartí, me parece que está bien, que es, se abrió una ventana de oportunidad con Bolsonaro y con Guedes y vos te jugaste a eso. China también vio esa oportunidad y por eso te ofrece el estudio de factibilidad. Ahora, el contexto cambia y tú vas a sostener tu misma estrategia. No. Ahora Uruguay tiene que cambiar rápidamente su estrategia para en el segundo semestre del Mercosur. ¿Querés decir que mejoró la posición uruguaya? ¿Qué? ¿Querés decir que la posición uruguaya pudo haber mejorado y nos puede hacer más fuertes para negociar? No, hoy estamos en una situación peor que la que estábamos antes. Empeoraste, pero tenés que cambiar la estrategia. Bien. Si ahora Brasil y Argentina se movieron mejor que vos, lograron de cierta forma entreverar el panorama para que China no se mueva con seguridad, tú tenés que volver ahora, en el segundo semestre que tenés la presidencia por tiempo de Uruguay en el Mercosur, avanzar fuerte en la estrategia, explicar por qué querés y buscar dar una nueva señal a China para que China finalmente quiera cerrar este estudio de factibilidad y se anime a pensar en un TLC bilateral con Uruguay. Lo que tenemos que explicar a los socios es que no nos queremos, si me permiten el término, cortar solos. Uruguay no quiere sacarle ventaja a Argentina y a Brasil con China o con Turquía. Uruguay lo que quiere es abrir una oportunidad con la segunda economía a nivel mundial que quiere cerrar un TLC contigo, porque vos todavía no estás preparado. Entonces, si Brasil y Argentina todavía no están preparados para avanzar con China, déjame avanzar a mí. Y no me podés decir que no puedo avanzar por restricciones legales. Porque Brasil, cuando quiere, baja su arancel sin consultar a nadie, viola el artículo primero del Tratado de Asunción, que Argentina dice que no podemos nosotros violar. Entonces, en definitiva... Somos los hijos de la pavota. No somos Brasil, es verdad que Brasil es el 70% del Mercosur. Esto ya lo sabemos, que Brasil es la potencia del Mercosur. Pero si todos pueden sistemáticamente apartarse de las normas, ¿por qué Uruguay no puede en esto? Entonces, al final no es una decisión jurídica, una decisión económica, al final es una definición política. Los grandes, Brasil y Argentina, no quieren que Uruguay pueda moverse estratégicamente con economías de la dimensión de China o eventualmente en su momento con Estados Unidos, porque se acuerdan que también lo intentamos con Estados Unidos. El famoso tren que pasaba una vez. Ignacio lo vivo sufriendo en carne propia. Pidamos disculpas después. Hagamos la doble Paraguay. Hagamos como los paraguayos. Los paraguayos se matan de risa. Tienen un tratado con Taiwán que tampoco estaría habilitado para hacerlo y después piden disculpas. De verdad que por lo menos los empresarios tanto brasileños y argentinos les importa poco lo que hagamos. Yo creo que sí, el problema es que para bailar el tango se precisan dos, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, Uruguay necesita tener una contraparte que esté convencida de lo que está haciendo. Y no es que China dice, yo no voy a avanzar porque no quiere lío con lo No es que China no quiera avanzar porque ahí ya se simplifica un poco lo que es la cultura propia china, ¿no? Se dice, no, China no quiere avanzar porque no quiere incomodar a Brasil o a Argentina. No, China no quiere avanzar porque en su política internacional busca la armonía. No quiere generar un problema en el Mercosur. Quiere avanzar contigo, pero lo quiere hacer en un contexto en que toda la región diga, bueno, vamos a mirar hacia China, pero a diferentes velocidades. Por eso es bien relevante que la estrategia de Uruguay imponga un diálogo Mercosur-China, imponga una señal de decir,
vamos juntos, incluso Paraguay, que tiene relaciones con Taiwán, lo aceptaría, no es un inconveniente. Y recientemente ahora el presidente de la República, Leonardo Benítez, dejó claro que Paraguay dejaría que esto ocurra. Ahora, esperemos que próximamente puedan los presidentes de Brasil y Uruguay conversar nuevamente sobre este asunto, No, pero con Alberto para no que en se el puede. segundo semestre se dé una nueva señal que nos permita, porque si no, vamos a estar siempre discutiendo lo mismo. ¿Lo escuchaste, ¿Se Alberto? puede o no se puede? Es imposible. Con Alberto no se puede. ¿Lo Pero yo escuchaste, no te estoy Alberto? diciendo que tengas que dialogar con Argentina. Argentina siempre sostuvo el no. Y no es en este asunto, no que no tengas una agenda bilateral en otros, en este asunto hoy no es un interlocutor válido para Uruguay. Vos con Argentina no podés hablar, por su crisis interna, por su visión sobre su apertura de la economía. Podés hablar con Paraguay, podés hablar con Brasil. Y si Argentina comprende y no hace mucho ruido al respecto, China avanzaría. Ojalá se pueda para el segundo semestre cerrar el estudio de factibilidad, presentar los resultados, que netamente van a ser positivos porque Uruguay gana mucho más de lo que pierde con un TLC con China, y convencer a los vecinos que el Mercosur de hoy ya no es el Mercosur de la década del 90, que está muy perforado, que no se cumplen las normas y que nosotros necesariamente como país necesitamos dar este paso y no lo queremos hacerlo de forma violenta. Ahora, si esto sigue fracasando, si esta estrategia sigue sin llegar a los objetivos que nos planteamos, vamos, y yo insisto, por más que se dramatice, vamos a tener que volver a discutir, o que discutir, porque nadie se anima a hacerlo, cuál es el vínculo que debemos tener con el Mercosur. Porque el tiempo pasa y las oportunidades no van a estar toda la vida. Recién mencionabas este arancel que de forma unilateral, Brasil, arancel externo común, que lo bajó Brasil. Dos veces ya ¿Qué lo nos bajó. implica ahora en este momento? No, en realidad el arancel deberíamos bajarlo todos, porque estás hablando de que el arancel del Mercosur duplica la media internacional. Quiere decir que tú hoy estás en una de las zonas más proteccionistas del mundo. Claro. No solo por los aranceles, sino también porque tenés una gran cantidad de medidas no arancelarias que te hacen que comerciar con el Mercosur es muy difícil. Entonces, que se baje el arancel es algo bueno. Uruguay, ¿por qué no acompañó eso en noviembre del año pasado y ahora? Porque recuerden que la estrategia era vamos juntos con Brasil. Yo te apoyo en esto, pero si tú me apoyás la flexibilización. ¿Qué ocurrió? En un momento Brasil se posiciona solo en su objetivo de bajar el arancel y deja de acompañar a Uruguay en la flexibilización. Y ahí Uruguay lo que dice es, bueno, yo no voy a acompañarte entonces en esto. ¿Qué hace Brasil? Baja el arancel unilateralmente, sin pedir permiso a nadie, sin esperar el consenso y, por supuesto, violando el Mercosur y las normas del Mercosur, ¿no? Después que no se quejen, ¿no? Y Uruguay debería poder hacer lo mismo. El tema es si tenés espalda para hacerlo o no, y si tenés una contraparte que te acepte. Por eso, si es Turquía, es China o es Reino Unido, ojalá tengamos rápido una contraparte que se anime a entender cuál es la actualidad del Mercosur para así dar ese paso. Los chinos están preguntando seriamente sobre esto y se les explica una y otra vez porque me parece que hay argumentos de sobra para explicarle a China y a otras contrapartes con las cuales podemos cerrar un futuro tratado de libre comercio de que Uruguay puede avanzar de forma bilateral porque todos los miembros lo han hecho cuando quisieron en más de 30 años de historia. Ignacio, la semana pasada en Curitiba, empresarios de Curitiba hablaban de algo que para mí es un disparate, pero estás vos, así que lo puedes contestar. La posibilidad de importar desde China, o sea, fuera Mercosur, que esa mercadería que entra al Brasil se reexporte al Uruguay y que no vuelva a pagar aranceles. ¿Vos tenés algo de eso? ¿Cómo funciona el Mercosur? Vos podés importar algo, pero tenés que hacer un proceso productivo que vuelva a tener Claro, origen... claro, que tenga origen Mercosur. Origen Mercosur para poder ser exportado sin aranceles a Uruguay. Si no, va a volver a pagar el arancel. Lo que no tenemos nosotros, porque nunca fuimos lo que es la Unión Europea, porque ese es otro tema que hay que discutir. Los tratados, cuando los lees, dicen que nosotros somos la Unión Europea. Entonces, conceptualmente, pasar de España a Francia debería ser lo mismo que pasar de Uruguay a Brasil. La audiencia, y todos sabemos que eso no ocurre. No ocurre, nosotros no podemos circular libremente. Entonces, si pudiera circular libremente, la oportunidad de negocio sería genial, porque vos podés traer cualquier cosa de China sin hacerle nada y circular. Sí. Comercio, negocios, oportunidades. Ahora no, ahora podés traerlo a Uruguay, pero tenés que hacer un proceso productivo para volver a exportarlo sin aranceles a la región. Y ese es el problema que tenemos para explicarle al mundo que somos en realidad un mercado de 300 millones al entrar a Uruguay. Está bien eso, pero en realidad entras a Uruguay... Es mentiroso, es mentiroso. Es un poco engañoso. Exacto, no somos hoy todavía, queremos serlo, pero no, eso ocurre en otros lugares. No podemos ser todavía la Singapur. Primero porque Singapur tiene al lado economías mucho más estables y dinámicas y enormes, como por ejemplo Indonesia, ¿no? Pero además ahí hay una integración
de transporte, logística, de negocios y libres de aranceles. Acá no. Acá no tenemos aranceles, pero precisas hacer este proceso que estamos hablando para poder obtener esa preferencia. Pero además, Sin el proceso no hay chance. Pero además todos sabemos que cuando una corriente de exportación de Uruguay, alguno de los socios, crece de forma sustancial, automáticamente aparece en alguna barrera no arancelaria, claro, que nos pone en una amarilla diciendo, bueno, hasta acá. Entonces, por eso Uruguay tiene esta necesidad imperiosa de abrirse al mundo, ¿no? Ignacio, la guerra. El otro día escuchaba a un empresario argentino que fue a Rusia, que ve con simpatía a Rusia insólitamente, pero no viene el caso, y decía, ellos no tienen ningún problema, esto puede ir para largo, que no se despeinan, ¿eh? Es tan así, viene complicada la mano, o sea, no tiene un horizonte de finalización. Bueno, las sanciones golpean, y ya están golpeando, y por supuesto van a golpear a la población. Todavía la población rusa no está siendo tan fuertemente golpeada, porque hay proveeduría, o sea, los supermercados todavía tienen productos, el rublo sí está, ahora se está de cierta forma apreciando por las restricciones de la posibilidad de adquirir divisa extranjera. Digamos, viene para largo. Y ahora además se está profundizando la guerra en el Donbass. Digamos, desde el punto de vista militar, en ese objetivo, no en el inicial, porque en el inicial tuvo que retroceder Rusia porque me parece que planteó una operativa militar demasiado ambiciosa, la más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso fue para atrás. Pero ahora está avanzando y ya tiene el 20% del territorio de Ucrania. Entonces, al estar avanzando, lo que puede ocurrir es que si siente que va ganando, ahí se siente a negociar. Algo Rusia tiene que sentir que ganó, porque si no, no hay incentivos para sentarse a negociar. Y ahora hay que cuestionarse cómo salimos de esto de que un Occidente está planteando que ganamos la guerra, que venimos ganando. Bueno, pero ¿qué vas a dar a cambio? El no ingreso de Ucrania a la OTAN, pero vas a querer pelear la península de Crimea, del Donbass. ¿Cómo vas a plantear esa situación? Porque si no le das nada a Rusia, esta guerra puede durar muchos años. Entonces, ojalá que en los próximos meses encontremos una solución para no hacer sentir a Rusia como la verdadera derrotada. Por supuesto que Rusia está violando el derecho internacional y es la responsable de invadir un país extranjero. Pero ¿cómo salís de este conflicto si Occidente está también agarrando demasiado vuelo en la camiseta? Y me parece que Occidente está cometiendo un error, que es, en pocas semanas, quiere recuperar la influencia que ha perdido en décadas. Y eso no es tan fácil. Sí hay que dar una señal fuerte contra Putin, sí hay que dar una señal fuerte contra la violación del derecho internacional, pero mucho cuidado con ir más allá que después no genere una inestabilidad aún mayor. No, porque además Putin es un tipo que, digamos, tiene una personalidad muy particular. Pero, primero eso, Jaime, y otra cosa. Hay un conflicto atrás de todo esto, ¿no? Que es la tensión entre Estados Unidos y China, que además va aumentando. Es muy delicado, porque ahí está el conflicto Taiwán, China, Estados Unidos. Y eso es algo que nadie quiere ni siquiera imaginar. China ha sido, no sé si calificado de muy inteligente, pero ha balconeado todo esto, cuestión de no involucrarse demasiado, porque si no sería más jorobado todo. No, yo creo que lo está manejando, por eso, ¿no? Sabemos que le viene bien en algunas cosas este conflicto, en otras las cuestiona porque necesita la estabilidad internacional y respeta la integridad territorial, porque esa es su política respecto a Taipei, China, ¿no? Entonces, ahí juega algo de punto de vista política internacional bien relevante, pero lo que ocurre es que está expectante, no termina de negociar o de presionar para que el conflicto termine. Y lo que a China no le sienta muy bien es la ampliación de la OTAN, siempre lo ha dicho. Entonces, que ahora estemos discutiendo de que Suecia y Finlandia van a ingresar a la OTAN, y que Biden esté por Asia-Pacífico creando nuevas coaliciones y con una retórica belicista compleja respecto a la posibilidad de que China invada Taiwán, bueno, a mí me preocupa. Yo creo que todo y al mismo tiempo no se puede. El tema es que una guerra larga, ¿qué consecuencias puede tener? Porque ahora estamos percibiendo consecuencias jorobadas para el resto del mundo de la guerra, precios, energía, etcétera, inflación. etcétera. Inflación. Bueno, pero esto si se mantiene el tiempo es agónico sobre todo para economías emergentes. ¿Sabés qué va a ajustar esto? El pragmatismo de las relaciones internacionales. Por eso no vamos hacia, como algunos dicen, una nueva guerra fría. Esto es mucho más complejo. Todos van a jugar con todos, se van a crear nuevas coaliciones y se va a hacer muy pragmático. Y en ese pragmatismo creo que las sanciones van a ir cediendo porque ya no van a haber consensos en la Unión Europea. Hungría tiene una posición, ahora Turquía está planteando la ampliación de la OTAN, está pidiendo algo a cambio. La propia Alemania no puede
no puede modificar su matriz energética a la velocidad que se está pidiendo en Europa. Entonces creo que el propio pragmatismo de las relaciones internacionales nos va a llevar a que bajen las tensiones y se logre en algún momento volver a una mesa de negociación. Mientras tanto, lamentablemente, más desplazados internos, más refugiados, más muertos y una Ucrania que va a caer un 50% de su producto este año y que, bueno, hay que pensar ya en su reconstrucción, ¿no? Volviendo a lo que decía Jaime, ¿sigue bajando el dólar en Uruguay? Porque Sí. la verdad que es impresionante. Un Sí. 10% menos en Es lo que va el año. 2022. Sí, sí. Bueno, Bueno, además lo comparás con el euro y también. puede sí, creer. esto bueno, genera para algunos es favorable, para otros no. Es cierto que hay un rango de exportadores que también se benefician porque los precios internacionales crecieron, entonces Claro. tienen ahí un colchón. Bueno, hay que ver qué pasa con las tasas de interés de Estados Unidos, que probablemente empiecen a generar un cambio allí en el dólar a nivel internacional. ¿Pero qué se espera para Y los próximos meses? Se espera que esto no siga bajando, ¿no? Que la baja, que se empiece a recuperar, digamos. ¿Y ¿no? la bolsa lo mismo? ¿La bolsa lo mismo? Lo que pasa que, bueno, estamos en un momento muy difícil para hacer proyecciones desde ese punto de vista, porque son variables que Uruguay, por supuesto, que no maneja, Claro. que dependen mucho de Estados Unidos, dependen mucho de lo que ocurra con la guerra, entonces vamos a más inestabilidad. Qué momento para los alumnos de la Católica hablar de negocios internacionales con esta realidad tan Claro, cambiante, y ¿no? la Por bolsa, por lo menos tenemos muchísimos ejemplos en Claro. la clase A vivo. hace tiempo, porque la verdad que el COVID también, es increíble, pasamos del COVID o de las crisis financieras que tuvimos también. Esto es un fenómeno, yo digo, ¿no? O sea, cuando uno mira en el largo plazo la guerra en Ucrania, esto arranca en el 2001 con las Torres Gemelas. No es que haya una relación directa. Lo que ahí arranca es el debilitamiento del Estado, el debilitamiento de Occidente. De ahí en adelante pasaron una gran cantidad de hechos a nivel internacional que siguen estando, me parece que tienen el punto límite ahora en la guerra en Ucrania. Y ahora sí, empieza, yo creo que, una nueva época. No tengo tiempo, pero ¿ves a Argentina con qué cara? No esperemos ninguna crisis mayor. Yo creo que hay un statu quo en la interna. Nadie va a dar el paso para llegar a una inestabilidad mayor. Institucional. Me refiero institucional. Eso es positivo. Es importante que los presidentes Sí, pero terminen no su pones, gobierno. no pones las manos en el fuego tampoco. No podés poner las manos en el fuego tampoco. Ojalá que no ocurra. Sí, claro. Pero bueno, el cambio va a venir y los cambios se van a dar. También tenemos seguramente cambios en Brasil. Ojo, con un Lula da Silva que va a volver con una política del Mercosur y una visión sobre lo que es las relaciones internacionales que no necesariamente nos favorece. Capaz que más mercosuriana que antes. Bueno, ya dijo que quiere volver al UNASUR, que quiere ampliar el Mercosur, que quiere que ingrese Bolivia finalmente, que vuelva a Venezuela. Entonces, para Uruguay, yo diría que nos quedan 6 meses para movernos rápido, para cambiar la estrategia y lograr algo en el Mercosur. Nos vamos a ver pronto seguramente. Ignacio, gracias Muchas por gracias. venir. Un placer. Gracias. Un gustazo.